Evangelio de febrero 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando en México justamente el martirio de San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano, martirizado hasta la muerte en el año de 1597. Había tomado las órdenes franciscanas, tomado el hábito franciscano. ¿Qué encontramos hoy en este Evangelio de Lucas? Encontramos la propuesta de la vida, pero una opción fundamental y particularmente una opción concreta de vida. Todos, en los diferentes ámbitos de la vida, estamos llamados a optar por Dios, es decir, a optar por Cristo. Algunos de nosotros hemos sido llamados de manera particular a una vocación, a estar cercanos al Cristo, para estar con Él. Por eso dice el Señor: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo. Esa es la primera condición para acompañar a Jesús. No es lo mismo buscar la vida eterna que buscar acompañar al Cristo. Para ganar la vida eterna basta con que cumplamos los mandamientos. Para seguir al Señor, y solamente porque has sido llamado por Él de una manera interior muy hermosa, entonces tienes que comenzar a renunciar a ti mismo. No te puedes seguir a ti mismo ni buscar tus comodidades. Tienes que comenzar a renunciar. Que tome su cruz de cada día y me siga. El seguimiento del Señor es algo muy hermoso, pero difícil, arduo. Todos los días, a cada momento, en cada decisión, tenemos que pensar primero qué quiere Jesús de nosotros en ese momento, más que aquello que nos gustaría a nosotros tener o nos llama la atención. Y la cruz que Jesús va enviando cada día es como un entrenamiento que nos va permitiendo seguirlo paso a paso, día a día, subiendo justamente a las alturas de al menos ir dejando de ser pecadores en un grado sumo, a comenzar a vivir una vida, un grado de cierta santidad. Sobre todo comienza la santidad en la humildad y la renuncia de sí mismo y el seguimiento del Señor. En la configuración de nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, que también es una pequeña cruz. Probablemente la más difícil de llevar sea la obediencia, esa renuncia de nosotros mismos. Y luego nos dice: el que quiera conservar su vida para sí mismo la va a perder. Porque nadie puede salvarse a sí mismo. Por lo mismo nadie puede encontrar el camino de la salvación por sí mismo. Tiene que ser guiado por Dios, en este caso específicamente por el Cristo, por Jesús. El que pierda la vida por mi causa, ese la encontrará. Es decir, que cuando nosotros confiamos aquello que tenemos que es más valioso, y que tenemos justamente porque Dios nos lo ha dado, nos lo ha confiado, es decir, nuestra vida, cuando se la confiamos en las manos de Dios, entonces Él nos sostiene y nos cuida. Entonces Él nos garantiza precisamente la vida eterna. Y la pregunta: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes la vida? Pues de nada. Todavía termina: si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. La cosa más tremenda. Jesucristo, es decir, el Verbo que se quiso hacer carne, escogió un lugar, un pueblo específico,
Escogió encarnarse de una virgen purísima, inmaculada, pero pobre. Escogió vivir en condiciones difíciles y ser pobre y ser limitado para salvarnos. Escogió el camino de la humillación y del dolor, el camino del rechazo que eventualmente culminó en la cruz, para mostrarnos el amor sin límites al Padre y a nosotros mismos. Y ese es justamente el camino que Él nos propone, el camino de la locura del amor, el camino también de la humillación, del dolor, de la alegría cierta, es cierto, de la alegría cierta en Dios, el gozo del Espíritu, pero la fatiga del mundo. A eso estamos llamados nosotros también, a no temer y a simplemente dejarnos llevar día a día por el camino que Dios nos vaya marcando. Queridos hermanos, todos somos llamados a la presencia de Dios. Algunos, pocos, somos llamados al seguimiento del Señor de una manera más personal. Si te llama el Señor porque sientes en tu corazón ese calor, ese gusto, esa alegría, atrévete a seguirlo. No te vas a arrepentir. Y si no te llama de esa forma, de todas formas sigue al Cristo, justamente escuchando su palabra, viviendo en gracia, cumpliendo sus mandamientos. Todos nos vamos a encontrar en el cielo. Dios les bendiga, hermanos.